Ya estamos de vuelta, así que pónganse cómodos. Vamos a hablar de la política local, que también fue tema esta semana, sobre todo por la apertura de sesiones ordinarias en la legislatura por parte del gobernador, muy crítico para con el gobierno nacional. Virginia Guevara es periodista política, trabaja en La Voz del Interior, se la puede leer habitualmente. Nos va a acompañar, bueno, justamente para hablar de lo que dejó el discurso. ¿Cómo estás, Virginia? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Fue un discurso, un discurso estratégico mirando tal vez a concretar ese ansiado proyecto federal y nacional. Sin dudas en el mensaje de Schiaretti fue estudiada y planificadamente duro, muy incisivo con el gobierno nacional. Fue un discurso que claramente estuvo construido para ser escuchado fuera de Córdoba. Casi todo lo que dijo el gobernador respecto a la discriminación de la provincia en lo que hace a subsidios para los servicios públicos, para el transporte, para la electricidad, los cordobeses ya lo habíamos escuchado. Fueron las consignas de campaña de Alejandra Vigo durante la última campaña electoral. Por eso decimos que es un discurso para que lo escuchen afuera, para que quede muy en claro que Schiaretti está en la oposición al gobierno nacional. Todo parece indicar que es una especie de lanzamiento que no sabemos ni para qué ni con quiénes, porque el gobernador nunca dijo claramente quiénes podrían ser sus aliados ni cuáles son sus aspiraciones. Ese discurso tuvo otras particularidades, que no habló de los temas más importantes del momento. No habló del acuerdo del gobierno nacional con el Fondo Monetario, que sin duda es el hecho político nacional más importante seguramente de la segunda mitad del mandato nacional, y tampoco dijo, en el marco de todo ese enfrentamiento que planteó, lo que es el tema más importante para Córdoba, que son los fondos que la ANSES le envía a la Caja de Jubilaciones y que inesperadamente fueron congelados en enero y le generan un enorme problema financiero a la provincia. Sobre las cosas de agenda, las que están transcurriendo en este momento, Schiaretti no dijo absolutamente nada. Bueno, me quedo con una de ellas. No se expresó en relación a lo que sucede con el Fondo Monetario Internacional, con el preacuerdo que tiene y demás, pero anunció una serie de obras y seguramente va a depender de que se concrete de alguna forma ese dichoso acuerdo. Bueno, el financiamiento de la obra pública sí, seguramente en algunos puntos está muy vinculado con la reestructuración con el fondo, lo que implicaría que también las jurisdicciones provinciales vuelvan a tener acceso a crédito internacional. No obstante, las obras que anunció Schiaretti, que básicamente es retomar las autovías, continuar con los acueductos que están en marcha y empezar el acueducto del río Paraná hasta Córdoba, todas tienen ya financiamiento previsto por fuera de lo que son los organismos multilaterales, así que en principio ese financiamiento sí estaría garantizado. Bien, hizo un reclamo patente y casi en todo momento acerca de la discriminación que sufren las provincias en general y particularmente Córdoba y demás. ¿Esto podría terminar en una acción de algún tipo judicial o no pasa del discurso, no pasa de la palabra, no pasa del reclamo? Bueno, concretamente lo que Schiaretti dijo habló de proyectos legislativos en el caso del transporte para que sean distribuidos de manera equitativa los subsidios entre el AMBA y las provincias, y también dijo, y lo ratifican sus legisladores, que Córdoba va a ser punta con un proyecto de ley para la eliminación de las retenciones agropecuarias. Ese punto parece el más conflictivo de todos los que está planteando Schiaretti, porque en momentos en que la nación se dispone a un ajuste fiscal, que aunque el gobierno no lo diga, es lo que establece el preacuerdo con el fondo, pensar en que la nación pueda prescindir de la enorme cantidad de dinero que aportan las retenciones agropecuarias parece de escasa viabilidad política, y sin duda ese va a ser el punto más conflictivo, porque Schiaretti
si algo sí intenta claramente es ser la voz del campo. Sus reuniones con la mesa de enlace y la cantidad de gestos de aproximación que ha tenido en el último tiempo son muchos. Ahí hay claramente un sector que Schiaretti considera aliado y que pretende representar. Por otra parte, sí, también deslizan que si no se revirtiera con una negociación bilateral el tema del congelamiento de los fondos para la caja, algunos legisladores lo que están diciendo es que podrían volver a la Corte a reclamar la actualización de esos fondos. Virginia, en los inicios decías que el discurso había sido escrito sobre todo para que lo escuchen fuera de Córdoba, pero ¿hubo también alguna mención o direccionamiento a la propia oposición local? Muy poco. La verdad que fue un discurso opositor al gobierno nacional. Respecto de la oposición local, fueron muy pocos los mensajes, porque además prácticamente no habló en términos políticos de cuestiones locales. Políticamente, el mensaje más fuerte de Schiaretti en estrictos términos políticos tuvo que ver con la vieja disputa que mantiene con el kirchnerismo por la utilización de la bandera de los derechos humanos por parte de un sector del kirchnerismo, al que sí le habló directamente y le dijo: pseudo progresistas, ustedes no pusieron el cuerpo, ustedes no estuvieron entre los que lucharon. Schiaretti permanentemente en casi todos sus discursos hace referencia a los derechos humanos y condena a la dictadura genocida. Esas son las palabras que repite. Esta vez, además, salió a decirle a un sector del kirchnerismo que ellos usan esa bandera, que se han apropiado injustamente de esa causa. Uno le consultaba a la oposición acerca de lo que les había parecido justamente el discurso de Schiaretti y decían, bueno, no hubo autocrítica, y coincide un poco con lo que estás diciendo, pero mi pregunta es, sí, en todas las sesiones ordinarias o inicios que venís escuchando a lo largo de tu carrera, ¿ha habido autocrítica por parte de algún gobierno? Nunca. Bueno. La verdad que, excepto, no sé, creo algún mensaje de Mestre abriendo en el Consejo Deliberante en alguno de sus años, pidió disculpas por los errores cometidos, pero la verdad que tampoco es el lugar donde los gobernantes están obligados a ir a hacer un acto de contrición. Básicamente de lo que se trata es de explicar lo que piensan hacer. La verdad que hace unos cuantos años eran unos discursos mucho más detallados sobre las acciones que se hicieron en el año previo. Bien. Eso de a poco fue desapareciendo de los discursos, y en este caso el de Schiaretti fue hiperpolítico y tuvo, ya te digo, como oyente más que a los legisladores que estaban sentados ahí, apuntaba a un público muy distinto, y aparte quienes miraron el discurso habrán podido notar que durante 20 minutos disparó todo el mensaje político y todo lo que tenía para decirle al gobierno nacional, y en la media hora siguiente se dedicó a decir qué piensa hacer la provincia este año. Como siempre, hubo unos cuantos temas que por ahí eso es lo que le reclama la oposición, que quedaron afuera, que son los temas más conflictivos para la provincia, que son los temas vinculados con la policía, con los excesos. La oposición sigue pidiendo que el gobernador se refiera al caso Blas, que ocurrió ya hace más de un año. Esos son los temas que más le reprochan, esa manera que tiene Schiaretti de dejar fuera de discurso y de agenda los temas conflictivos, también el caso de la deuda de la provincia, por ejemplo. Te saco un momento del ámbito local y te pregunto tu parecer, y sobre todo si hubo o no congruencia entre la famosa carta de Cristina después de las elecciones exigiendo cambios y de tipo radical, y esta renuncia de su propio hijo, de Máximo Kirchner, a la presidencia del bloque en diputados. No parecen episodios de una misma magnitud política. Básicamente, cuando habla o escribe Cristina,
habla o escribe Cristina. Y la acción política que puede ejercer Máximo es de una magnitud política infinitamente inferior, tanto como lo es su ascendencia sobre el peronismo, muy diferente a la de Cristina. Cuesta creer que ella no haya tenido nada que ver con ese comportamiento del hijo tan estratégico en un momento tan difícil y tan delicado respecto de la negociación con el fondo. Pero también es cierto que cuando Cristina quiere decir algo, lo dice ella, y que tanto el país como los actores económicos, y también creo que el Fondo Monetario Internacional, todavía están esperando que ella lo diga, no que su hijo haga un gesto. ¿Por qué no habla Cristina todavía? Es un gran enigma, es algo que todo el mundo sigue esperando, pero tal vez ella esté un poquito más al tanto del abismo frente al cual se encuentra el país en caso de ese acuerdo que está realmente atado con alfileres se caiga. Porque estamos dando por hecho algo que pasó hace ya una semana, ese anuncio, no hubo absolutamente ningún avance y en cambio hubo varios retrocesos, mucho ruido político, el presidente diciendo algunas frases frente a Putin en Rusia que francamente van en contra del acuerdo, la oposición que sigue indefinida en su postura, no sabemos si el oficialismo tiene capacidad para aprobar ese acuerdo en el Congreso y a medida que transcurren las horas también se hace cada vez más confuso qué es en letra chica y precisa lo que Guzmán comprometió con el fondo. Así que realmente es confuso. Todo indica que la prudencia de Cristina, que en este caso se traduce en su silencio y en su salida por completo de escena, pese a que se encuentra a cargo de la presidencia, tiene que ver con la gravedad del cuadro, no con el hecho de que esté dando su apoyo al acuerdo, pero sí tal vez a la conciencia de todo lo que está en juego si el acuerdo se cae. Incertidumbre es la palabra sobre la cual estamos parados y sabiendo todos lo peligrosa que es. Gracias, Virginia. Y de la incertidumbre financiera pasamos a la incertidumbre política. Es un trayecto bastante habitual en nuestro país. Un abrazo. Gracias, Cruz. Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo. ¿Nos vamos? ¿Nos estamos yendo? Bueno, ahora sí, liberados para salir, para hacer programas, seguramente tendrán alguno y en la próxima semana acá estaremos nuevamente charlando. ¿Por qué no? Sí, lo hacemos, de alguna forma lo hacemos. Chau. Adiós, adiós. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.